Me parece increíble. ¿Y qué tiene de conservador o conspiranoico o lo que sea esa afirmación? Mire, por ejemplo, en Dubái o en Canadá o Australia, donde la inmigración de alguna manera funciona, o traes la calificación necesaria, o traes dinero, o vienes a trabajar, y no se discute nada más allá de eso. Sí, O sea, no puede ser que alguien inmigre para vivir del sistema de asistencia social, mientras que otro se parte la espalda durante 50 años. el COVID es básicamente el intento de privatizar el cuerpo humano, de convertirlo en un modelo de negocio, en un modelo de suscripción. Tienes que, para conservar tu derecho a vivir, ponerte tu dosis cada 6 meses. A veces tengo miedo de que esos fanáticos radicales piensen que la diplomacia convencional no sirve de nada. Tenemos que ir un paso más allá. Ahora simplemente vamos a detonar 1 o 2 armas nucleares tácticas. Eso puede pasar. Queridos, la conversación de hoy será épica. Nos tomaremos el tiempo que en los medios convencionales simplemente no existe. Pero antes de empezar, una petición muy breve. Si esta conversación de hoy les hizo aunque sea un 1% mejores, por favor suscríbanse y compartan esta conversación. Ese es el trato más justo de todo Internet. Ustedes se vuelven más inteligentes y nosotros obtenemos la visibilidad que este tema merece. Gracias por su apoyo. Y ahora, directamente con mi invitado de hoy. Señor profesor Otte, nuestra última conversación realmente fue muy bien recibida y debo confesar con vergüenza que, de alguna manera, lo había relacionado políticamente con ser un partidario duro de la AfD. En lo financiero, ya conozco su contenido desde hace muchos años. Y después de la conversación pensé, wow, en realidad es una persona bastante accesible, autocrítica y moderada. ¿Cómo se me ocurrió encasillarlo así? Y por eso me alegra aún más tener esta conversación, me da gusto que esté aquí. Sí, Simo, a mí también me da mucho gusto y me alegra que haya podido venir hoy a Berlín. Lo que me llamó mucho la atención después de la conversación fueron los comentarios. Max, gran tipo, definitivamente debería ser presidente federal. Así me imagino a un presidente federal. ¿Es esa también la razón por la que usted se unió a la AfD en ese entonces? Porque siendo sinceros, en la CDU uno tendría que haber trabajado durante 50 años para que al final lo propusieran para ese puesto. Yo no me uní a la AfD, yo estaba en la CDU en ese entonces, incluso cuando me postulé. Eso, por supuesto, enfureció brutalmente a la CDU y ahora soy independiente porque me expulsaron de la CDU. Ahora tengo que explicar un poco más. Para el cargo de presidente federal no te propone un partido según la ley fundamental, sino que te propone la Asamblea Federal. Y la Asamblea Federal se supone que simula un poco la democracia directa. Entonces, en la ley fundamental dice que los participantes de la Asamblea Federal proponen al candidato para el cargo de presidente federal. Pero claro, cuando dices AfD radical, yo por supuesto tengo convicciones muy firmes. Y esas convicciones tan firmes no las encuentro en la CDU. Esas las encuentro en partes de la AfD, a veces también en el BSW, pero ya no en los llamados partidos tradicionales. Estas convicciones son la soberanía, es decir, Alemania debe ser responsable de su propio destino. Eso va de la mano con una buena política con todas las partes, un equilibrio con todas las partes, es decir, también hacia Rusia. 1. Alemania debería ser una política equilibrada. Tengo la convicción de la economía social de mercado. Tuvimos en Alemania durante 150-200 años un sistema que era extremadamente eficiente y social. Así que yo estoy a favor de la economía social de mercado, no del libertarismo. Y lo tercero son los derechos civiles, las libertades personales. Así que estos 3 derechos, valores y posturas justamente quería impulsarlos un poco más con mi candidatura. Y también a través de mis, debo decir, declaraciones que por supuesto se reflejan mucho en la AfD, al menos en partes, en grandes partes de la AfD. Y de hecho, por supuesto, también aposté por una empresa en crecimiento, así que empecé a reunirme con líderes de la AfD en el otoño de 2016. Hace casi exactamente 10 años pasé 2 horas con Alejandro Gauland en el Parlamento Estatal en Manenburg. Fue una conversación agradable. En ese entonces yo todavía aparecía en todos los medios, en el mainstream, en todas partes, y tuvimos una charla agradable, pero no llevó a nada. Y luego en la primavera de 2017 yo estaba como, tengo que hacer algo ahora, me urge, no puedo esperar más. Y entonces dije, voy a llamar a Frauke Petry, y en ese entonces mi esposa me dijo, déjalo.
Luego hizo un comentario muy poco favorable sobre Frauke Petry. Yo le dije, ¿por qué? Sí, así es. Y yo dije, entonces ella dijo, llama a Jörg Meuthen. Y luego, en agosto de 2017, me reuní en secreto durante 2 horas con Jörg Meuthen al margen de un evento de campaña en Aalen, en Westfalia. 2 horas. Era un tipo auténtico. En ese entonces también era diferente. O tal vez siempre fue así, pero en ese entonces lo disimulaba mejor. En ese entonces era posible, después de eso tomó un rumbo completamente diferente. Y entonces hablé durante 2 horas con Meuthen, y ahí dijo 2 o 3 cosas que me convencieron mucho. Él dijo, tenemos 2 legislaturas más para cambiar esto, después de eso se acabó. Y eso sería más o menos ahora cuando se acabaría. Eso es una cosa. Y la otra, le pregunté sobre el llamado Flügel. Porque para mí lo social patriótico es parte de esto. Un país debe respetarse a sí mismo. Por supuesto, la crítica a tu propio país también es necesaria, eso es parte de ello. Pero también hay que desarrollar una actitud positiva básica hacia el propio país. Y entonces le pregunté, señor Meuthen, ¿qué opina usted de Björn Höcke? Yo no conocía a Höcke en ese entonces. Y Meuthen me dijo, en realidad es bastante decente cuando lo conoces, y con eso me quedó claro que Meuthen es una figura de integración. Lo que por supuesto después salió completamente mal. Y luego, sin ningún trato ni acuerdo, en agosto de 2017 tuiteé, esta vez voy a votar por AfD. Angela Merkel no es una opción para mí. Max Otte, miembro de la CDU desde 1991. Eso causó un escándalo en los medios, y el site, Max Schiritz del site, vino a verme y me entrevistó en mi biblioteca. Él me conocía, como dije, ¿no? En ese entonces yo aparecía mucho, constantemente en todos los medios principales, y él se preguntaba, ¿qué está haciendo Max Otte ahí? Y entonces, él no estaba... en realidad no estaba planteado de forma negativa. Él estaba atónito. ¿Cómo puede Max Otte, uno de los gurús de la bolsa más conocidos del país, cómo puede votar por la AfD? Él luchaba por mantener la compostura y por entenderlo. Y luego también apareció una página completa en la edición impresa de Die Zeit, El mundo de Max Otte. ¿Cómo es posible que él vote por la AfD? Max Otte quiere proteger la democracia. Entonces, para resumirlo en este punto, cuando se dieron cuenta de que yo hablaba en serio, el tono, por supuesto, se volvió rápidamente más hostil. Acaba de mencionar a los líderes de la AfD y también habló brevemente de Björn Höcke. Ahora, después del podcast de Ben, probablemente él sea la superestrella secreta dentro de la AfD. Bueno, digamos que la AfD es, sin revelar demasiado, realmente el único partido que sigue siendo un partido en el sentido de que hay diferentes facciones y hay debates. Y claro, tengo algunas figuras importantes, pero esto funciona de manera similar a como era antes en el SPD. Ahí estaban Herbert Wehner, Helmut Schmidt y Willy Brandt. Herbert Wehner como gerente y jefe de la fracción, Willy Brandt como canciller federal, Helmut Schmidt como ministro, o después Willy Brandt como jefe del partido y Helmut Schmidt como canciller federal. Este trío dirigió al SPD durante mucho tiempo y aunque no sé si ahora en la AfD hay un trío, sí hay varias personas que se complementan bien. Así que en esta presión, en la que el partido ha estado prácticamente desde su fundación y siempre se hablaba del giro a la derecha de la AfD aboga por la paz con Rusia, aboga por una revisión de lo que pasó con el COVID y aboga por otras cosas. Gaza sigue siendo un tema candente, todavía se está discutiendo dentro del partido, pero siempre se hablaba de un giro a la derecha. Sí. Pon un punto aquí primero. Pero especialmente después del podcast de Ben, que tuvo casi 6 millones, probablemente 7 millones de vistas, ahí Bernd Höcke pudo por primera vez en un medio más grande simplemente exponer sus posiciones sin que lo interrumpieran constantemente. Debo decirle con toda honestidad, no puedo entender en absoluto la histeria alrededor de la AfD. Eso es algo tan típicamente alemán. He votado por la AfD, he votado por los Verdes, he votado por el BSLV, ya he votado de alguna forma por todos los que están allá afuera. Con mi edad ya se juntan varias cruces. Y esta miseria en este país no es culpa de la AfD, ¿sí? Es que durante 30, 40, 50 años, los que estuvieron al mando fueron los partidos del sistema. Pero en el momento en que hablamos constantemente sobre la AfD, no tenemos que hablar sobre el desempeño catastrófico de los partidos del sistema. Eso es en realidad gaslighting en su forma más pura, lo que está pasando ahí. En los últimos años siempre me he preguntado algo. Donald Trump, hay una cosa que sí le creí. Cuando se sentó ahí en el programa de Joe Rogan, pensé,
En realidad es una persona capaz, muy elocuente, muy inteligente, 1000 veces mejor que Kamala Harris. Yo le daría mi voto. A los verdes, no sé, hace 10 o 20 años también les di mi voto alguna vez. Pensé, por fin un partido pacifista. En el poder hacen exactamente lo contrario. Friedrich Merz, nunca fui muy fan de él, pero pensé, bueno, tal vez tenga competencia en economía, tal vez haga algo mejor que Olaf Scholz. No le di mi voto, pero pensé, seguro lo hará mejor. 1-1, un giro de 360 grados al estilo de Baerbock, como usted siempre dice en sus entrevistas. ¿Por qué habría de ser diferente con la AfD? No tiene por qué ser diferente, pero la esperanza está ahí. O sea, podemos ver el fenómeno Trump. Tal vez tú has votado mucho, yo voy a confesar algo ahora. En 2013 voté de nuevo por primera vez porque antes el cartel me parecía demasiado rígido. Ahí me di cuenta de que la OTAN es una narrativa fija, todos quieren quedarse en la OTAN. En el SPD tal vez quedan algunos restos. La soberanía alemana, nuestro país, eso no es tema en ningún lado. Así que en realidad todos son partidos del sistema. En 2014, y en ese entonces la AfD era diferente, voté por primera vez en años, en 2013 de nuevo. ¿Y por qué debería ser diferente ahora? Ellos ofrecen la oportunidad de que sea diferente. Hablemos un momento de Donald Trump. He votado por Donald Trump 3 veces. Tengo la ciudadanía estadounidense y en marzo de 2016, en el Centro de Exposiciones de Viena, frente a 500 personas, participé en una mesa redonda con Armin Wolf, el jefe de redacción de ORF. En ese entonces le caía muy bien, pero ahora ya no tanto. Cuando Armin Wolf estaba moderando, dije, Donald Trump es mi presidente de la paz. Hubo risas entre los presentes. Yo dije, él mantuvo esa postura de manera constante durante 8 años. ¿Cómo me convenció él? Él estaba sentado en un programa de entrevistas en marzo de 2016 con 3 moderadores del mainstream muy contrarios en la televisión. Estos presentadores lo estuvieron presionando sin parar sobre Siria. Él dijo, no deberíamos enviar armas a Siria. Ni siquiera sabemos a dónde van, tal vez sean terroristas allá. Ahora recibe al principal terrorista en la Casa Blanca como jefe de Estado. La decepción con Trump comenzó hace un año cuando llegó a un acuerdo presupuestario. De la noche a la mañana, también hubo un conflicto entre Elon Musk y Donald Trump. Le creo a Elon Musk que realmente quería cambiar algo con su Doge. Entonces simplemente bombardeó Irán. Pero hasta ese momento, en realidad, él se había manifestado de manera consecuente y consistente en contra de la guerra, en contra del Estado profundo. Podríamos profundizar más en eso, pero volvamos a la AfD. Los peligros siempre están ahí. Veo a muchas personas íntegras que defienden una línea diferente, pero, por supuesto, también ahí está el Estado profundo, también están los lobbies, están las influencias, incluso por parte de... Quiero decir, ser diputado en el Bundestag es una posición cómoda. Uno se acostumbra a sus privilegios. Todo está por verse. También puede ser que el proyecto fracase por completo. O que se dé la vuelta como se hizo con los verdes. Ahora, para mí la esperanza es un poco que la presión, la resistencia sobre este partido ha sido tan fuerte durante 12 años que sus dirigentes se han curtido. El dúo Weidel-Coppola funciona bien. Ahora ya se entienden a la perfección. También con Höcke y con otros. Así que mi esperanza es que ellos fueron puestos a prueba en la resistencia. Un poco como lo que pasó con el SPD en el Imperio Alemán. Tampoco se les permitía llegar al poder, tuvieron que estar en la oposición durante décadas. Se les combatió con leyes antisocialistas, con esto y aquello, y eso puede fortalecer a un partido, pero por supuesto también hay muchos infiltrados en la AfD. Estoy bastante contento con el hecho de que Rüdiger Lukasen, nuestro presidente estatal de NRW, haya renunciado a la Comisión de Defensa, porque él era un defensor acérrimo de la OTAN, pero también un superior. Bueno, hasta ahora todo se ve bastante bien, pero todo está por verse. Sí, siempre tengo un poco de esperanza. Siempre pienso, Donald Trump, tal vez no entiendo todo ese ajedrez en 5 dimensiones del que siempre habla. Tal vez soy yo. Tal vez no entiendo todo esto. Tal vez al final todo tenga sentido de alguna manera. Eso mismo pienso de la AfD. Pienso que tal vez de alguna manera todo saldrá bien al final. Tal vez sea ese partido el que priorice a Alemania primero de alguna manera. Entonces, por supuesto, ese partido tendrá mi voto los próximos 50 años. Pero por supuesto, debido a todas esas experiencias de los últimos años, especialmente con los verdes, sigo estando decepcionado hasta el día de hoy, porque pensé, oye, ese sí es un partido que de alguna manera defendía la integridad, al menos de cara al público. En la oposición puedes decir lo que quieras. Puedes decir, oye, el coronavirus está mal, Ucrania está mal, Gaza está mal, Irán está mal, todo está mal de alguna manera.
Pero luego, como acabas de mencionar, el Estado profundo, llegas al poder y en realidad no tienes nada que decir. Básicamente tienes que implementar las narrativas. Sí, bueno, sobre los verdes te voy a decir algo más. 1982, creo que un año después de que naciste, yo estaba en el 12º grado y siempre fui una persona política. Nací en una casa política. También me ocupaba de la política mundial desde que era adolescente. Una vez comenté en alguna clase de política, yo me voy con los verdes, ahí todavía puedes hacer algo. Pero en ese entonces para mí también era una esperanza alemana porque los verdes eran algo muy alemán. O sea, la naturaleza, la protección del medio ambiente es un tema muy alemán. Eso nunca lo tuvieron los estadounidenses ni los ingleses de esa manera. Bueno, el príncipe Carlos tiene su Royal Conservation, ahí hacen un poco. Pero nosotros en Alemania teníamos que trabajar de manera sostenible. Los estadounidenses no tenían que hacerlo. O sea, sostenibilidad es una palabra alemana. 1792 en Freiberg, inventado por el Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz para el bosque, para la silvicultura. Entonces los verdes, sostenibilidad, neutralidad, autonomía alemana, todos tenían miedo de eso, incluso en el SPD. No todos, pero camino especial, salgamos de la OTAN. Eso me parecía muy interesante en ese entonces con los verdes. Y de hecho escribí un capítulo de mi tesis doctoral sobre cómo los verdes cambiaron de postura. Entonces no solo los verdes, sino que hay un capítulo que trata sobre las intervenciones militares en el extranjero, en la guerra de Bosnia y también antes, en la guerra de Yugoslavia, en Croacia y Eslovenia, que fueron reconocidas por Genscher. Eso debió haber sido en el 92 o 93. Y mi tesis doctoral trata precisamente sobre los cambios en las doctrinas de política exterior alemana. La escribí en Princeton. Y Joschka Fischer, que de verdad fue alguien que golpeó a policías, probablemente tiene un pasado criminal. Él tuvo un papel nefasto en eso. Y después de su tiempo como ministro de Relaciones Exteriores, se convirtió en asesor en un fondo de cobertura de Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado estadounidense. Quiero decir, esos puestos de asesor y también esos puestos de jefe no significan nada, igual que el puesto de jefe de Friedrich Merz en BlackRock. Él no tenía nada que decidir ahí, eso se decide en la sede central. Él era prácticamente el que abría las puertas, la cara visible hacia la economía alemana y prácticamente moderó la venta de la economía alemana a BlackRock. BlackRock es el mayor accionista individual de casi todas las empresas del DAX. Y para que veas cómo también cambió el ambiente en los medios. En 2016, que fue hace exactamente 10 años, todavía pude comentar 2 grandes documentales de SVR como testigo clave. El profesor Otte como testigo clave sobre el poder de BlackRock. Ese documental lo hizo en ese entonces el cineasta Tilman Achnik en SWR. En ese momento ya decía, profesor Otte, usted sí que se atreve. Pero Tilman Achnik también se atrevió a algo. Antes de que nos sumerjamos en todos esos abismos políticos que usted ya ha esbozado muy bien, póngame un poco en contexto. ¿Cómo logra usted pasar de ser el favorito de todos, invitado a todas partes y autor de bestsellers, a convertirse en persona non grata, en una figura odiada por los medios públicos? ¿Cómo se maneja eso mentalmente? Difícil, esas son 2 preguntas. ¿Cómo lo logro? Y sobre el bestseller voy a dar 3 respuestas. Justo ahora acaba de salir mi libro más reciente, Salvemos nuestro dinero en efectivo, donde hablo sobre la dictadura digital, el euro digital, la soberanía personal y también sobre cómo lidiar personalmente con todas estas cosas. Y por suerte el libro ya es prácticamente un bestseller, tiene tantas preventas, estoy súper feliz de que lo vamos a lograr, a menos que a Der Spiegel se le ocurra algo para manipular la cosa. ¿Cómo fui excluido? Bueno, después del artículo de Die Zeit, uno se dio cuenta bastante rápido de que él lo decía en serio. Y luego, desde mi punto de vista, con mis posturas moderadas y conservadoras, fui ignorado relativamente rápido. Y cuando me convertí en presidente del consejo de la Fundación Desiderius Erasmus, o sea, una fundación cercana al partido AfD, yo todavía estaba en la CDU en ese entonces, era simplemente un think tank, tampoco trabajaba operativamente para el partido, o sea, realmente era algo científico. Ahí se acabó todo. ¿Cómo se enfrenta uno a eso? O sea, además de los desafíos políticos, también tuve muchos o algunos desafíos personales. Fue un proceso. Eso empezó, como dije, en 2017 con la exclusión. En 2017, a principios de 2017, fue la última vez que estuve con Anna Will y Marcos Lanz.
pero por supuesto fue emocionante lo que sucedía políticamente. Organicé mis fiestas de Hambach, eso sirvió de algo. Tenía a mis clientes y fans en el sector financiero y todavía los tengo. Mis clientes, mis mandatos, así que se juntaron varias cosas. Tuve un hijo pequeño, eso por supuesto también me dio mucha alegría. Estuvo bien, me involucré políticamente, así que por supuesto estaba bastante ocupado, así que de cierta manera también pude olvidar que ya no tenía 300 o 250 entrevistas al año en periódicos, medios públicos y NTV. Por cierto, NTV fueron los primeros en cancelarme, tenía ahí una línea directa porque ellos también están en Colonia, así que siempre me llamaban regularmente para comentar cosas. Ellos fueron los primeros. Luego vino Raymond Brister a verme y dijo: profesorote, y él no lo decía con mala intención. Él realmente vino a mi oficina y dijo: profesorote, usted sabe lo que pasa si sigue haciendo esto, pero no como una amenaza. O sea, le creo, él quería, él, no lo haga y quédese con nosotros. Y lo decía de buena fe, pero yo le dije, tengo que hacerlo. ¿Cómo lidio con eso? Bueno, durante un tiempo no fue tan fácil. En especial, luego optaron por silenciarme ignorándome. Y luego, en 2019, aunque ya no aparecía en los medios principales, tuve un bestseller con Wealth System Crash, que se mantuvo 13 semanas en la lista de bestsellers de Spiegel, vendiendo 80,000 ejemplares. El libro tiene 640 páginas. Quiero decir, yo creo que es mi mejor libro. Es fácil de leer, pero está lleno de hechos. Y, todavía seguía pasando algo. Y luego se acercaba la candidatura a la presidencia federal. Por cierto, eso no se decidió hasta el último día, hasta un lunes. Todo el proceso se alargó mucho. Quiero decir que desde 2016 hasta 2017, hasta 2022, el punto más bajo, que fue el punto más bajo de la difamación abierta por parte de los medios, místico de las conspiraciones, mitólogo de las conspiraciones para Die Zeit. Por cierto, lo peor en este tipo de historias de difamación suele ser casi siempre Die Welt. Especialmente cuando eso viene del sector conservador, ahí no toleran a los que se desvían. Die Welt también solía contratar a ex-redactores de la TASS. Son muy críticos y luego hacen las cosas a su manera, como sea. Y bueno, hubo un tiempo en el que realmente no me sentía bien. Incluso después de la candidatura a la presidencia federal, la resistencia fue aún más fuerte. Esa fue la decepción, muchos medios alternativos en los que yo todavía participaba regularmente en ese momento, simplemente se desentendieron por completo. Ralph Schuster, con quien antes estaba mucho, no hizo nada. Algunos incluso reaccionaron de manera más bien negativa. Entonces que yo luego, el periódico Junge Freiheit quiso hacer una entrevista muy negativa. Antes Junge Freiheit me seguía, siempre quería entrevistas. Tuve que dosificar eso para que no fuera tan seguido. Y luego vino alguien y solo quería entrevistarme sobre los conflictos en la CDU. Sobre qué tipo de conflictos en la CDU provocaría mi candidatura a la presidencia federal. Y entonces dije, no, quiero hablar sobre mi visión para el país. Podemos hablar un poco sobre la CDU, pero son temas puramente secundarios o terciarios de política partidista. No quiero una entrevista tan negativa. Quiero hablar sobre mis objetivos con esta candidatura. No se pudo hacer nada, seguía y seguía. Entonces dije, Junge Freiheit, voy a terminar esta entrevista. Así que después de la candidatura no me sentía bien. También tenía varias cosas personales que resolver. Las grandes decepciones fueron en parte, además de los medios alternativos que en ese entonces todavía me eran favorables, también fueron amigos de negocios que se alejaron. Tuve que esforzarme bastante en las empresas. Que me ayuda. De hecho, en ese tiempo difícil también tuve un coach que me acompañó después. Ya lo conocía desde hace mucho, pero él me dijo, aunque no tenía mucho contacto con él, profesorote, no se ve bien, así es como fue. Y ahí pensé, es cierto, hay algo ahí. Paso mucho tiempo en la naturaleza, trato de mantener mi cuerpo en forma. Veo los clásicos, ahora también tengo 61, soy financieramente independiente. Así que cuidarse a uno mismo es importante. Momentos de felicidad,
Es interesante un diario de felicidad. No lo hago todos los días, pero sí de vez en cuando, que en la noche uno escribe 3 cosas. Todos los días se encuentran cosas buenas y el mundo puede estar tan roto como quiera. Uno también lo ve cuando viaja al tercer mundo, como algunas personas son felices aunque no tienen nada. Así que la felicidad viene de adentro y uno tiene que trabajar en eso. Yo lo hago. Acaba de mencionar muchos puntos importantes. Estos rituales de atención plena y gratitud son realmente una de las cosas más importantes que uno puede integrar en su vida diaria sin mucho esfuerzo. A principios de abril, mentalmente no me sentía nada bien. Me fui a España, tenía a mi mamá cerca, a mi hermana cerca, me quité los zapatos y caminé durante horas por la playa. Simplemente somos seres biológicos, necesitamos estar conectados a la tierra, necesitamos el contacto, la naturaleza es nuestro mayor maestro, o también esos pequeños rituales de atención plena que uno simplemente integra de alguna manera. Porque si no, andas por ahí como una gallina asustada. De alguna manera no tienes anclaje espiritual, no tienes una base espiritual. De alguna manera crees que la realidad cabe en 9 por 15 centímetros. Así es como uno se vuelve loco, en este mundo tan rápido y distópico. Bueno, nunca pensé, porque ya de adolescente pensaba de manera muy política y también muy geopolítica. Nunca pensé que los acontecimientos serían tan rápidos, que incluso para mí serían demasiado rápidos. O sea, Ucrania, Gaza, China, Trump vuelve a hacer de las suyas. Está Venezuela, Groenlandia. Es realmente una locura, pero por supuesto estamos en una etapa que ocurre cada 80 años más o menos, en la que el mundo se reorganiza fundamentalmente. Y ahí también cambian los sistemas de creencias, ahí cambian las alianzas, también pueden ocurrir grandes guerras, no necesariamente. Entonces eso ya es parte de la estructura del sistema mundial, y sobre eso también escribí en Colapso del Sistema Mundial en su momento. Es una época donde suceden muchísimas cosas, donde muchas personas buscan verdades simples. Sí, las verdades simples en esos tiempos, por supuesto. Para la gente sencilla es eso, a lo que se aferran, se ignora la realidad. Pero cuando uno se enfrenta a esa realidad, que es lo que yo realmente quiero, hay que encontrar un equilibrio y también desconectarse de vez en cuando, realmente cuidarse a uno mismo y mantenerse con los pies en la tierra, como tú dices. Así es. Usted acaba de hablar sobre la visión para el país, porque de verdad esa frase me parece muy graciosa, de Björn Höcke. Cama, pan y jabón para futuros refugiados para así promover la remigración. Eso al menos se entiende muy rápido. Sí, y es esa doble vara de medir. Entonces eso se considera inhumano y cruel. Por supuesto que tenemos migración hacia los sistemas de bienestar. Por supuesto, la gente de otros países europeos viene aquí porque reciben grandes subsidios. Dinamarca ha demostrado, incluso como estado de bienestar, que es posible, que se puede manejar de otra manera, que se debe manejar de otra manera, a menos que uno quiera destruir definitivamente su sistema social, destruir definitivamente su propio país. Por lo tanto, puedo estar totalmente de acuerdo con eso. Incluso estoy a favor de una obligación de trabajar. Eso también es considerado inhumano por la jurisprudencia actual. Pero cuando llego, quiero decir, puedo elegir entre diferentes cosas, pero ¿por qué no? Quiero decir, trabajo, obligación de formación, integrarse de alguna manera, también se podría hacer así. El sistema actual hace difícil que los migrantes trabajen. Yo mismo tuve a un ucraniano hace unos años que estaba en el país y luego, pero no como refugiado, él ya estaba aquí y entonces le conseguimos legalmente un permiso de trabajo y de residencia. Eso tardó 1 o 1 año y medio. Y él tuvo que, aunque tenía la calificación como pintor, tuvo que hacer una plaza de formación durante 1 año en una empresa de pintura en Alemania. Tuvo que presentar eso a la oficina de empleo o a la oficina de extranjeros para que le dieran el permiso de trabajo. Entonces, ¿quién puede permitírselo? Como inmigrante, refugiado es otro estatus completamente diferente. O quien encuentra una plaza de formación en 1 año, nosotros pudimos hacerlo, teníamos las conexiones. Fue una increíble batalla burocrática conseguirle a este trabajador tan dedicado y bueno un permiso legal de trabajo y residencia en Alemania. Y cuando hablo con los migrantes digo, no soy yo quien les dificulta el acceso al trabajo, sino que lo dejo libre para todos. Pueden empezar de inmediato y reciben un apoyo básico muy pequeño y la seguirán recibiendo aunque ganen dinero extra. Esa solo se reduce poco a poco, así que pueden ganar dinero extra. El problema estaría resuelto, pero no lo hacemos, no queremos hacerlo.
Me parece genial. ¿Y qué tiene de conservador o conspiranoico o lo que sea esta afirmación? Mire, en Dubái o en Canadá o Australia, donde la inmigración de alguna manera funciona. O traes la calificación necesaria, o traes dinero, o vienes a trabajar, y no se discute nada más. Sí. No puede ser que alguien simplemente inmigre para vivir del sistema de asistencia social, mientras que otro se parte el lomo durante 50 años y no usa ni una sola vez el sistema de asistencia social, como mi papá, que vino aquí en los 70s y a veces tenía hasta 3 trabajos para poder sacar adelante a sus 7 hijos. Y eso es, hay consenso en casi todos, realmente donde funciona bien, que tienes que cumplir con esas 3, que traigas esas 3 condiciones. Y si no tienes, también en Dubái, por ejemplo, también hay, si no traes ninguna calificación, entonces hay trabajos parecidos a la asistencia social. Esos los puedes hacer, te recogen en la mañana, te llevan al parque. Probablemente aquí sería comparable con los trabajos de €1. Me parece excelente. Sí. Y también hablé de eso con el doctor Saharsin. Él también dijo, Simo, hay encuestas, estudios de Estados Unidos. Claramente, si realmente haces responsables a los extranjeros, si no les das ayuda social y un montón de tiempo libre, también les quitas parte de su dignidad. Sí, si realmente los metes al mercado laboral y tienen que hacer algo, muchas veces después les va mucho, mucho mejor que a los nacionales. Y yo creo que simplemente mantenerlos así sin que haya algo a cambio, a menos que haya algún problema de salud, creo que esos son incentivos totalmente equivocados. Sí, pero también son condiciones de la Roma tardía. O sea, en la democracia decadente creas así tu clientela, creas una mentalidad de tener derecho a todo y creas personas que al final puedes dirigir, controlar a través del dinero del Estado. Y lo interesante es que en Alemania estamos bajando el nivel de las pensiones, mientras que Ucrania lo acaba de aumentar en más del 10% porque recibe tanto del extranjero. Como dices, tu papá vino, tuvo sus trabajos. Conozco a muchos que vinieron a Alemania, o sea, migrantes, si quieres llamarlos así, también migrantes laborales, que con la política actual se llevan las manos a la cabeza. Dicen que esta ya no es nuestra Alemania. Y mi papá, por cierto, se puede decir que también fue migrante laboral. Él era un refugiado del este. Nació a finales del 28. Tuvo que ir brevemente a la Wehrmacht, pero por suerte no vio combate. También pudo haber ido a una nápola o a una escuela de maestros, pero ahí habría tenido que repetir consignas nazis. Entonces dijo, me voy a la Wehrmacht. Eso fue a finales del 44. Venimos de una familia cristiana protestante. Y sí, cuando fue liberado después de una muy corta cautividad en el oeste, nadie dijo, hola, aquí está tu subsidio. Y luego él plantó laderas enteras en Sauerland, que no está tan lejos de tu lugar de nacimiento, las plantó con abetos, eso era lo suyo, y luego ascendió a través de la educación para adultos. Pero quiero decir, este impulso de esa inmigración interna desde los territorios del este también tuvo en la República Federal, que ahí llegaron personas que venían de la nada, que primero tuvieron que construir algo. Eso también trajo un impulso económico increíble. Hay un movimiento de los últimos meses que, de verdad, de la AfD me pareció increíble, incluso me divertí un poco por dentro, que la AfD ahora realmente va y, está en la oposición, solo tiene que ir directamente a la herida de la gente. Que ahora empiezan a posicionarse contra Irán, o sea, contra la guerra en Irán, empiezan de alguna manera a estar a favor de Gaza. ¿Cree usted que realmente es así? Entonces la AfD intenta presentarse aquí como un partido de la paz para, al final, captar esos votos de BSV para sí misma, o los migrantes de los que acaba de hablar también son 10 millones en este país, que al final también sienten esa herida en Irán o en Gaza, de alguna manera, para así quitar 2, 3, 4% más de votos. No, eso sería demasiado simple. También podemos hablar sobre el BSW con gusto. Antes trabajé mucho con Sarah Wagenknecht, hicimos muchos eventos juntos. La conozco desde 2009. Estuve en el Congreso Bancario de la Izquierda en 2009. Una tragedia lo que pasó con el BSW, pero para mí todo fueron errores propios, todo hecho en casa. A pesar de la manipulación electoral que seguramente existió, hablaremos de eso después. No, la AfD no intenta quitar votos. Quiero decir, si lo piensas, a principios de 2022 Tino Coppola se pronunció muy rápido a favor de negociaciones inmediatas con Rusia. Fue difamado como alguien que entiende a Putin. Eso creo está muy arraigado en Tino Coppola. Quiero decir, y también en los sectores de la AfD del Este que tienen una relación diferente con Rusia, donde se decía que los rusos se fueron, pero los estadounidenses siguen aquí. Se intenta no posicionarse ahí de manera táctica, sino que realmente son cuestiones de contenido.
discusiones también dentro de la AfD, porque por supuesto también hay, y eso me decepciona un poco, especialmente en los cristianos de la AfD. Yo también soy cristiano. Hay un partido o grandes partes que cierran completamente los ojos ante lo de Gaza. Esas son discusiones de contenido. En este momento, Tino Coppola y Alice Weidel se mantienen firmes. Pero incluso ahí, por supuesto, a través de submarinos, susurros, lobbies, siempre hay intentos de darle la vuelta. Igual que a través de los medios, que los medios vuelven a gritar que son comprensivos con Putin o comprensivos con Irán. Anoche yo mismo no tengo televisor, pero ayer estaba en el hotel y vi un monitor. Ahí pasaron un reportaje muy crítico sobre Gaza. A veces sí sucede eso, pero en general cuando lo veo es muy poco crítico. O sea que cerramos los ojos, al menos en la política oficial, ante esas cosas horribles que están pasando, también en el sur del Líbano, también en el Monte del Templo. Y solo aquí en Alemania cabe señalar, si uno mira lo que está pasando en Europa, con España, con Eslovenia, con tantos países que simplemente abordan el tema de manera clara, creo que en Alemania realmente tenemos una posición especial. Lo que siempre me pregunto en todo este debate es, ahora, dice Alice Weidel, 5% para la OTAN, ningún problema, financiamiento adicional, eso al final también significaría, soy politólogo, estudié entre otras cosas política y economía, que uno también participa en muchas guerras de agresión. Siria, Afganistán. Yo siempre digo que los refugiados no son un fenómeno natural que de repente aparece ante las puertas de Alemania, que nosotros también hemos sido en parte responsables de esto en el pasado y que por eso, por supuesto, también somos corresponsables de todos estos flujos de refugiados que vienen hacia nosotros. Ahora, por ejemplo, en Irán, creo que cuando comenzó este conflicto en Irán, las solicitudes de asilo, aumentaron muchísimo en muchos países europeos. Pensé, sí, no deberían sorprenderse tanto. Si esto realmente se sale de control aquí, pasado mañana también tendremos en Alemania una verdadera crisis de refugiados iraníes. Hace unos 10 años hubo un libro de Kelly Greenhill, una profesora de la Universidad de Cornell. El libro fue publicado por Princeton University Press. Migración masiva como arma. Eso ya se ve en las historias bíblicas, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue enviado a Babilonia. Las expulsiones siempre han sido lamentablemente parte de la geopolítica. Migración como la que vemos ahora en el sur del Líbano, ahí se despuebla una región, en parte bombardeada con fósforo, terrible. Migración masiva, expulsión como arma, aunque ahora no sea una guerra directa. Este libro luego salió en alemán, en Kopfverlag, y se vendió bien. Y después de 2 ediciones, la editorial estadounidense retiró la licencia. Así que en Alemania se debía minimizar el tema, aunque comercialmente era una tontería, pero el tema debía mantenerse pequeño. Esta migración masiva se utiliza de manera específica con fines geoestratégicos y geopolíticos. Voy a contar otra anécdota. Conozco a alguien, un manager musical, que después de eso también se hizo miembro de la AfD. Nunca lo creerías de él porque tiene un aspecto muy musical, muy alternativo. Él estaba sentado en Hungría, en la estación principal de tren, cuando llegaron los refugiados. Él viajó en uno de los primeros trenes de refugiados hasta Viena y luego hasta el bosque bávaro, donde los bajaron y después siguieron adelante. Todo duró 2 días. Y él dijo que estos trenes de refugiados fueron dirigidos por mujeres de ONG estadounidenses con aplicaciones en árabe. Eso estuvo planeado, definitivamente estuvo planeado. Pueden llamarme teórico de la conspiración, pero antes de eso redujeron la ayuda alimentaria en los campos de refugiados, las cantidades de la ONU, o sea, la cantidad por persona. Y hay un buen libro sobre eso, de un tal Colin McMahon, que está completamente del lado de Israel cuando se trata de Gaza y todo eso, pero investigó muy bien lo que respecta a George Soros y su papel nefasto en las revoluciones de colores y también en el tema de los refugiados. Se quiere desestabilizar a través de estos flujos de refugiados y una Europa inestable y dividida es, si lo veo de manera cínica, geopolítica y geoestratégica, en interés de Estados Unidos. Eso se puede controlar más fácilmente, se puede poner en contra de Rusia, se puede enfrentar entre sí, sí. Sí, así como lo hicieron en Medio Oriente, ahí también todos están como Sodoma y Gomorra, todos contra todos. Y luego sale un Friedrich Merz,
Eso siempre me parece el colmo de la manipulación de la nación, y dice que no somos parte de la guerra, pero por detrás, desde Wiesbaden, de alguna manera Ramstein, equipos de precisión se envían de alguna forma al Medio Oriente. Siempre pienso que tenemos a uno de los cancilleres federales más moralmente corruptos de la historia de la posguerra. Sí, bueno, si Merkel era mucho mejor, era diferente. Ella obviamente era diferente, era más inteligente, pero también me sorprende con Merz cómo puede decir lo contrario de lo que hace en tan poco tiempo y cómo lo dice tan abiertamente. Quiero decir, él mismo se enreda, en parte la gente también se da cuenta, él es el canciller más impopular de todos los tiempos. O sea, se ha pasado con las mentiras y con decir cosas sin filtro, con soltar bravatas. Eso nunca lo habíamos visto así de un canciller. Y yo lo conozco desde hace mucho tiempo, tenía expectativas muy bajas cuando fue elegido y quedó muy por debajo de ellas de forma estrepitosa. ¿Y cree usted que esa es la razón por la que Angela Merkel lo mantuvo a raya tantos años, porque sabía perfectamente que era una manzana podrida? No diría que lo mantuvo a raya, más bien lo eliminó, seguramente no tenía una buena opinión de él. Y a principios de los 2000 él hablaba mucho y se hacía notar, y como hombre de negocios nunca estuvo en una posición de responsabilidad en el sentido de que tuviera que dirigir o construir algo. Siempre fue un cabildero, siempre sirvió y atendió a los poderosos y gracias a eso también se hizo rico. Bueno, Angela Merkel no lo mantuvo a raya, sino que lo eliminó y prácticamente lo empujó a otro camino, a otra dirección. Y luego primero ganó dinero en BlackRock. Creo que sí, que dentro de él había inquietud, que su impulso de autopromoción lo llevó a decir, ahora tengo que ocupar este cargo otra vez. Pero se ve que por supuesto se enreda en tantas contradicciones y dice tantas cosas que rápidamente se desenmascaran y se vuelven absurdas, que en realidad tiene esos valores en las encuestas que tiene. Y luego, en algún momento dijo, ningún canciller federal antes que él ha sido tratado tan mal, ha tenido que soportar eso. Y luego esas quejas lastimeras. Creo que la revista Titanic hizo una imagen con Adolf Hitler diciendo, odiado en todo el mundo, pensamientos suicidas, ningún canciller federal ha tenido que soportar tanto. Por supuesto, la Titanic puede hacer eso. Cuando usted dice que se hizo rico, estamos hablando de 5 a 15, de 15 a 30 millones. ¿Cómo debemos imaginarnos eso? ¿Porque el sueldo por sí solo en realidad es relativamente bajo para un canciller federal? Sí, bueno, en BlackRock no era canciller federal, o sea, en ese tiempo se hizo rico, tuvo un montón de puestos en consejos de supervisión. Yo nunca me he ocupado exactamente de eso, así que, pero yo sí le calculo un patrimonio neto de 20, 30, 40 millones, o sea, eso sí lo diría yo. Quiero decir, él fue lobista durante mucho tiempo y en grandes empresas ganó mucho dinero y seguro que ya acumuló bastante. Creo que su hija tiene una villa de 4 o 5 millones en el sur. No quiero decir nada incorrecto. Jens Spahn también ha insistido mucho en sus críticas con denuncias. Por eso creo haber leído eso, pero habría que verificarlo de nuevo. Ya he tenido una entrevista con Markus Krall, o mejor dicho, ya he tenido varias entrevistas con Markus Krall, porque definitivamente aprecio su elocuencia, y él dijo que BlackRock son como langostas que no tienen un modelo de negocio real. Y su intención es llevar al país en Alemania completamente contra la pared y luego al final privatizar las mejores partes de Alemania. Eso ya pasó, ya no queda mucho. Así que en principio la economía alemana está en manos extranjeras. Y eso también lo dejamos pasar de manera totalmente ingenua, y todos los demás lo hacen diferente. Inglaterra lo hace diferente, Francia lo hace diferente, Estados Unidos lo hace diferente. Ahí se dice que las industrias claves se quedan en Estados Unidos. China lo hace diferente. Japón también es un poco más abierto. Y ahora tenemos en Hungría a un primer ministro que también está abriendo las puertas en Hungría. Dice que quiere una política más liberal y favorable a la competencia, es decir, está dejando el país listo para ser explotado y tomado por corporaciones extranjeras. Lo acabo de difundir esta mañana en X. Él viene de Shell. Él es un cabildero de Shell, ese Peter Magyar. Y ahora veamos cuándo la compañía petrolera estatal húngara MOLE, que también cotiza en la bolsa, será completamente privatizada. Sí, tenemos este modelo de fondos buitre. Y quiero decir, como ya mencioné, BlackRock ya es el mayor accionista de la mayoría de las empresas del DAX. Nuestras patentes se van al extranjero, donde son aprovechadas por fondos de capital privado.
MP3 es solo un ejemplo. Muchas otras cosas en Alemania siguen estando muy avanzadas en investigación, pero aquí ya no se implementa nada, las medianas empresas se van con fondos de capital privado. Yo diría que la obra está al menos en 2/3 terminada. Eso es precisamente lo que siempre ha salido a la luz con Epstein. Una máxima redistribución de dinero de abajo hacia arriba, enriquecimiento propio. Muchas veces ya se sabe de estas guerras años antes. Uno se posiciona de alguna manera y luego gana mucho dinero. Y de alguna forma también se siente un poco como un dios, como si estuviera por encima de las leyes. Y son varias decenas de miles, 20.000, 30.000, que de alguna manera se consideran parte de la llamada élite. ¿Es esa también la razón por la que tienen un poco de miedo a las masas y por eso impulsan todas sus agendas digitales? Porque si aquí millones de personas salieran a la calle, siempre me he preguntado, oye, por ejemplo, con el coronavirus, todos los protocolos del RKI fueron censurados. ¿Por qué no hay millones de personas protestando en las calles? Eso es como una bofetada en la cara, directo al rostro, y aún así no pasa nada, y la gente se vuelve cada vez más pobre, pero como que todavía tiene que pasar algo grande. Las revoluciones ocurren, como dice Edmund Burke, el primer conservador, por así decirlo. Él escribió sobre eso en 1800, un gran pensador británico. Cuando a la gente le empieza a ir un poco mejor, mientras les vaya cada vez peor, están demasiado ocupados. Por supuesto, el complejo mediático nos mantiene en nuestra burbuja, nos mantienen entretenidos. Neil Postman ya escribió esto hace muchas décadas. Nos estamos divirtiendo hasta la muerte. Eso no ha mejorado con las burbujas de filtro y el mundo digital. Por eso también personalmente, tranquilidad, salud, el detox digital es absolutamente necesario, como dices, la naturaleza. Entonces, por un lado, la gente está peor, pero no tan mal como para que realmente pasen hambre, al menos en Alemania todavía no. Y por otro lado, tenemos este fuerte mundo mediático, también el mundo digital, pero ahí también se mezclan o cambian las cosas porque ARD y ZDF están perdiendo influencia. Y los jóvenes, por suerte, se informan a través de medios alternativos, YouTube, pero claro, también TikTok, videos cortos. Los videos largos ya no son tan populares entre los más jóvenes, así es. Así que ahí también se está desplazando una realidad mediática, y eso es algo que las élites en parte han pasado por alto. Y ahí ya hay esperanza. O sea, tenemos muchas cosas. Estamos en un colapso del sistema mundial. Hay muchas cosas que están cambiando, donde las cosas se están reorganizando. Ya veremos. Pero también COVID es el intento de privatizar el cuerpo humano, de convertirlo en un modelo de negocio, en un modelo de suscripción. Tienes que recibir tu dosis cada 6 meses para mantener tu derecho a vivir. Yo no me vacuné, Eso también funcionó bastante bien. Me hice pruebas y todo eso por si acaso. Vivía en la región de Eifel, pero está completamente claro que si tienes la obligación de demostrar tu salud con esas dosis, te conviertes en un modelo de negocio y que el cuerpo humano, la existencia humana, es uno de los pocos ámbitos que aún no están totalmente privatizados, o sea, convertidos en un modelo de negocio. Y eso también está detrás de COVID. Y quiero decir, también estoy un poco orgulloso de haber impulsado el debate en la AfD. Dije de inmediato que hablaría. He hablado 3 veces en Kerdenken. No lo hago todo el tiempo porque tengo que equilibrarlo un poco. Estuve a principios de 2020 en Darmstadt con Michael Ballweg, luego unos meses después en Stuttgart y en la primavera de 21 otra vez en Aquisgrán. Y he hablado 3 veces en Kerdenken. Miguel Ballweg también tuvo su primer evento después de Stuttgart conmigo. En Colonia, en un sótano conspirativo, también se puede encontrar en YouTube. Y también ahí la AfD, Alexander Gauland, los llamó una banda revoltosa. Ahora, por supuesto, ya son profesionales, ya tienen más de 10 años de experiencia, pero todavía hay debates reales. Y al principio la AfD tampoco sabía muy bien qué pasaba con el COVID. Y ahí sí creo que contribuí bastante a que se posicionaran como un partido de derechos civiles y como opositores a las medidas contra el COVID. Y ahí vimos lo mucho que la privatización influye en todo.
Y para mí eso es un mundo distópico. Así que claro, un mundo privado también puede ser totalitario. También escribo sobre eso en mi libro Salvemos nuestro dinero en efectivo, que ahora va a salir aquí. O sea, cómo las empresas tecnológicas básicamente nos convierten en su modelo de negocio. Lo resumiste muy bien. Es el modelo de negocio más perverso, pero también el mejor que se puede tener, porque un medicamento al final está pensado solo para un grupo objetivo muy pequeño. Y así tienes a toda la humanidad como tu grupo objetivo, pero de nuevo hay una redistribución de abajo hacia arriba. Eso de alguna manera tiene que pagarse si el gobierno interviene. Y la gente no se da cuenta de que con cada gran pandemia, con cada gran narrativa, se empobrecen un poco más. Y en cuanto a la experiencia en salud, dentro de la AfD tenemos al Dr. Niels, tenemos al profesor Homburg. Creo que están realmente bien preparados porque finalmente hacen preguntas críticas y no siguen la corriente principal. Y ahora ya mencionó su libro en varias ocasiones, realmente lo vamos a enlazar abajo y mencionarlo. 2029, puedo imaginarme muy bien que la AfD será de todos modos la fuerza más fuerte. En el mejor de los casos gobernar solos, en el peor de los casos tal vez junto con la CDU, y en el peor de los peores casos habrá una alianza anti-AfD. Ahí tendremos que aguantar unas cuantas semanas, unos meses, 1 o 2 años, hasta que de alguna manera se derrumbe. Pero creo que cuando la AfD llegue al poder, también todos los protagonistas, cuando veo a una señora Weidel, Merz, Storch, Spahn, al final están bastante cerca unos de otros, ideológicamente hablando. La señora Weidel, Storch, Spahn. Weidel, Storch, Spahn, exactamente. Pienso que la AfD o la CDU estarán juntas, tendrán medios de poder que los gobiernos anteriores no tenían. Ellos tendrán un Palantir, tendrán instrumentos de control digital como esos. Y entonces todos dirán, sí, es que es tan autoritaria y que interviene mucho más que todos esos partidos liberales que de alguna manera ya habían marcado la pauta antes. Pero si uno se fija, por ejemplo, en todos esos gobiernos estatales, la AfD casi siempre estuvo ahí también, lo apoyó, que toda esta agenda digital se está impulsando. Entonces yo siempre pienso como alguien crítico, la AfD es una pieza bastante pequeña en el engranaje. Esta agenda digital se impulsa a nivel global y simplemente tienes que aceptarlo si quieres participar de alguna manera en el sistema político. Las fuerzas que quieren lo digital, está claro, son los estados, son los proveedores de pagos electrónicos, son los proveedores de comercio electrónico, o sea, Amazon y compañía obviamente crecieron muchísimo durante el COVID, son los bancos. En principio, son grupos de interés muy poderosos los que quieren esto. Siempre decimos que China es un sistema autoritario, que no queremos eso, pero en realidad todos miran hacia allá y dicen, eso está bastante bien porque nosotros también lo tenemos. Y también lo vemos en Estados Unidos que las empresas digitales durante el primer mandato de Trump, por eso también entiendan que yo voté por Trump durante mucho tiempo y lo apoyé. Y ahí se mostró un Trump completamente diferente, al menos públicamente. En el primer mandato solo Peter Thiel apoyó a Trump. Y los demás, Amazon, Apple, Meta, Alphabet, todos estaban del lado del candidato o la candidata demócrata en ese entonces. Actualmente Trump tiene una alianza con las empresas tecnológicas y uno puede imaginarse un régimen autoritario y populista. O sea, ya tienes a una persona populista en la cima, en este caso Trump, que también le habla al pueblo y llega a una parte del pueblo. Y detrás de eso tienes algo se elimina la administración, es decir, también se debilita bastante el Estado de Derecho. Quiero decir, el Estado administrativo también es ley, si se hace correctamente. No soy libertario, tampoco soy liberal, no soy conservador. En ese sentido soy prusiano. Y básicamente se elimina la administración, se tiene acceso directo. O sea, lo que antes sucedía en las empresas, la gerencia media desaparece, todos son sistemas integrados, tenemos en la base a muchos que solo ejecutan, hacen, arriba hay pocos que deciden. Esta reestructuración ya se ha hecho en muchas empresas. Bueno, las grandes corporaciones todavía tienen niveles intermedios, pero mucho menos que antes. Eso también se hace con estados y sociedades enteras, así que este peligro digital es enorme y sé que en Stuttgart apoyaron la agenda digital. El tema de los derechos civiles es increíblemente importante y la coalición de quienes quieren impulsar algo digital con todas sus fuerzas es muy fuerte. Así que tocaste un tema en el que tampoco sé si lograremos resolverlo.
Pero la conciencia sobre esto es importante, quizá algo más. El tema del totalitarismo tecnológico, bastante alto entre los demócratas y también entre los socialdemócratas. Y en 2014 escribí un artículo en La Faz. Frank Schirmacher, el editor de aquel entonces, había iniciado una serie de debates sobre el totalitarismo tecnológico. Matthias Döpfner, otros también escribieron, estadounidenses, Shoshana Zuboff, la profesora, así que era un grupo interesante de personas que escribieron. Luego en 2015 salió un pequeño libro en UTB llamado Totalitarismo Tecnológico, donde yo también escribí un artículo. En ese entonces el tema se discutía mucho. También di el discurso principal en 2014 por los 50 años de protección de datos del estado de Renania-Palatinado. Ahí estaba el encargado de protección de datos, él me invitó, era del SPD, y como dije, los demócratas y los socialdemócratas impulsaron eso. Dicen que estas empresas tecnológicas son demasiado poderosas. Hoy ya nadie habla de eso. Hoy ya nadie habla de eso porque se han vuelto aún más poderosos. Nadie se atreve a tocar realmente el tema. Tenemos que hacer públicos estos algoritmos. Desde mi punto de vista, incluso Elon Musk lo dijo hace unos años, deberíamos imponer una moratoria al desarrollo de la IA. Necesitamos una autoridad de supervisión que supervise y autorice eso. No le hicieron caso, entonces dijo, al menos haré mi propia IA que no sea woke, un grok. Pero tenemos que regular todo esto muy estrictamente por ley. Y digamos que Alphabet o también Apple, Amazon tienen una posición de monopolio muy fuerte. Eso debe estar muy fuertemente regulado por la ley, pero básicamente hacen lo que quieren. Acaba de mencionar un buen punto con Elon Musk, aunque creo que en ese entonces con Elon Musk y OpenAI había otro problema, que simplemente su empresa aún no era tan avanzada, y por eso impulsó esa moratoria de alguna manera. Estamos hablando de los supermillonarios absolutos, pronto superbillonarios. Leí hace poco que Elon Musk ya es más rico que 40 países juntos. Si tomamos a todos estos 5, 6, 7 billonarios del futuro, probablemente serán más ricos que unos 100 países o quizás incluso más. Para ellos, las personas normales, esos 8 o 9 mil millones, solo son una variable estadística. Yo también aspiraría a ser la superpotencia absoluta y no, como usted acaba de decir, hacer todo de manera noble, todo OpenAI abierto o todo open source o ponerlo a disposición de la gente común. Pero realmente el año pasado pensé que esto van a ser unos años bastante movidos. A menos que tengas la posibilidad de poner tu dinero de alguna manera fuera de la Unión Europea o invertirlo en bienes materiales o diversificarlo de alguna forma. Pero ahora también nos están viendo muchas personas que dicen, por ahora estoy atrapado en este sistema, no puedo salir tan rápido de aquí, no puedo llevar mi dinero a Dubái, a Singapur o a algún otro lugar. Díganos 3 recomendaciones concretas que se puedan aplicar en la vida diaria si alguien es empleado o funcionario para que al menos pueda disfrutar un poco de libertad en su día a día. Sí, no es fácil. Deberías tener un poco de efectivo para casos de emergencia, pero para muchos yo digo que deberían tener para 3 meses, pero claro, para muchos eso no es realista. Así que al menos tener un pequeño fondo de emergencia que esté ahí. Ahora tengo que interrumpir un momento. ¿Cuánto efectivo lleva usted consigo? Ahora mismo tengo 200, 300 euros en el bolsillo, retiro dinero más o menos cada 2 semanas, también una cantidad mayor, y luego lo voy gastando. Entonces pronto volverá a casa. La cartera ya está casi vacía. ¿Eso significa que no paga con el celular ni nada de eso? Con el celular para nada, pero con las tarjetas sí, de vez en cuando, sí. A veces ya no hay otra opción. Así que un poco de efectivo. Yo también diría, incluso para alguien con ingresos normales, un poco de metales preciosos. Pero el oro se ha vuelto muy caro ahora. Eso ya no es especulación. O sea, si lo miras bien, si ves la inflación, entonces el oro ahora no está extremadamente caro, aunque claro, visualmente está en su máximo histórico. Pero el oro de 1980, ahí estuvimos alguna vez en 950, $900. Eso hoy, si calculas bien la inflación, serían 10,000, pero en ese entonces fue una exageración. A 5,000 hoy ya no es barato. Así que un poco de oro tampoco se puede hacer todo de una vez. Bueno, lo primero de todo, esos fueron mis primeros libros. Aunque yo fuera un simple empleado o algo así, tenía que ahorrar un poco. Yo
Eso casi siempre se puede, casi no para todos, pero en casi cualquier situación de la vida. Tengo que empezar a ver que el dinero trabaje para mí y no yo para el dinero. Y aunque sean cantidades muy pequeñas, tengo que hacerlo también. O sea, no hay de otra, tengo que gastar menos de lo que gano. También he visto a muchos que ganan mucho dinero o que tienen buenos ingresos y que casi no han ahorrado nada. Bueno, eso en parte también es una cuestión de mentalidad. Antes en Alemania no teníamos que hacerlo. Yo tampoco estoy a favor de eso. Antes la enfermera no tenía que preocuparse por su jubilación. Ya la tenía. Podía ser enfermera. El policía podía ser policía. Eso lamentablemente se acabó por esta neoliberalización. Ahora cada quien tiene que encargarse de eso. Yo no soy partidario de ese sistema. Creo que en realidad debería haber un sistema razonable de pensiones. Así que tú tienes que encargarte de eso. Tienes que ahorrar un poco por tu cuenta. Un fondo de emergencia, tanto en forma de metales preciosos como en efectivo. Y luego empiezas a invertir con acciones. Las criptomonedas no tanto. Las criptomonedas son así. En este momento, cuando algo está tan de moda, yo prefiero no entrarle. Se puede hacer, pero por favor no pongas todo ahí. Yo prefiero las acciones. Eso es más aburrido y más sólido. Hay que invertir. Por eso mi primer libro sobre el tema, que salió hace 25 años, se llamaba Invertir en vez de ahorrar. Pero en realidad debería haberse llamado Invertir en vez de libreta de ahorros. Así que necesito bienes tangibles. El tema de diversificar, por supuesto, es muy importante. Así que quien pueda, creo que debería tener una cuenta bancaria fuera de la Unión Europea, por supuesto, legalmente, no hay otra manera. Pero Liechtenstein, Suiza, o sea, Dubái, y también pocos saben que no tienes que tener todo en Alemania, porque siempre puede surgir el problema del debunking, que te bloqueen la cuenta. Eso ya lo hemos visto con muchas personas que conocemos, que quedan completamente excluidas de la participación, incluso de lo más básico. O Jacques Bode, el coronel suizo, que está completamente bloqueado. Es una locura lo que pasa en ese sistema. Así que hay que empezar a volverse independiente. Pero los bienes tangibles, por supuesto, o sea, los valores de inversión, requieren conocimiento. Eso es algo con lo que uno tiene que involucrarse durante más tiempo. Tengo... Solo un ejemplo. Si hubieras comprado cada nuevo iPhone, eso habría sido aproximadamente $22,000. 2009-8 fue cuando salieron los primeros, $22,000. Si en lugar de comprar ese iPhone hubieras comprado acciones de Apple cada vez, ahora serían como $340,000. Eso marca la diferencia entre consumir e invertir. Ahora, no todas las acciones han subido como Apple, eso está completamente claro. Pero esa es la bonita diferencia. Tengo que empezar a hacer que el dinero trabaje para mí, aunque sea solo en cantidades de 100. Así que mi hijo menor ya es un accionista entusiasta, tiene 10 años y aprende mucho y además le divierte. Eso me parece increíble. Cuando cumplí 18 años, mi padrastro me regaló 3,000 euros. Y él me dijo, por favor, empieza a invertir ese dinero. Y yo, de esos 3,000, en muy poco tiempo, durante la época del nuevo mercado, llegué a tener casi 1,000,000. Pero no tenía idea de los ciclos, pensé que así seguiría. En ese entonces invertí en EMTV, WCL, luego vino Psychosystems y así sucesivamente. Por supuesto, todo eso se vino abajo otra vez. Por supuesto, fue una muy buena experiencia de aprendizaje. Y luego, en un momento posterior, mi padrastro volvió a acercarse a mí y me dijo, Simo, empieza. Yo nunca tuve un problema de ingresos. Más bien tenía un problema de gastos. Sí, exacto. Lo conozco. Porque ahí es donde empiezas a tomar la decisión financiera más aburrida de tu vida. Deja de perseguir algo por miedo. Empieza a invertir en algún ETF. Toma esos 250 euros al mes. Eso es posible. Y empieza a invertir en algo. Ahí fue donde empecé a invertir en Bitcoin. 250 euros cada mes. Eso fue lo correcto en ese momento, súper. Sí, y empecé en el momento en que empiezas a invertir en algo, entonces empiezas, sí, a manejar la información de otra manera, sí, seleccionas diferente, investigas la información de otra manera, 250. Luego, en algún momento llegué a 20,000, no es una suma muy grande, no se puede hablar de libertad financiera, pero luego el mercado cayó un 64%. Y yo así de, espera un momento, había una cita de Costolani o de los Rothschild, empieza a invertir cuando hay sangre en las calles, todavía tenía una suma más grande que estaba ahí guardada. Y entonces pensé, bueno, ahora sí entras, ahora compras una parte más grande de Bitcoin. Entonces compré mis primeros 3 Bitcoins. También compré Solana. Y así fue como por primera vez me volví un poco más libre financieramente, simplemente porque me mantuve constante en esto.
Y no anduve buscando esa moneda que sube como cometa, tampoco busqué la de mayor capitalización de mercado así de rápido. Y creo que eso también me ha hecho hoy un poco más libre financieramente. Esa es una historia hermosa. Quiero decir, apostaste por un activo que estaba en auge y luego también estuviste enfocado en una sola cosa. Pero como dices, mantenerse, involucrarse, de cierta manera también aburrido. Pero luego tú mismo, como dices, también tienes cierta idea de los ciclos. Dices, ahora bajó, ahora puedo invertir más. Así debe funcionar. Hablemos del tema más candente en este momento. Hace como un año entrevisté a su colega Beatriz von Storch, a quien aprecio por su postura. Aprecio a cada quien por su postura. Yo hablo con las personas y no sobre las personas. Eso siempre es muy, muy importante para mí. Y al final, eso es. Estamos aquí en el proceso más democrático que existe. Si la gente dice, oye, el negro, ese es demasiado para mí, o ese es demasiado para mí. Al final, quien decide es el espectador. Así es. Y creo que la autocensura o tener que clasificar las cosas, eso es lo peor de todo. Al final, el espectador también debe ser lo suficientemente inteligente para ponerlo en contexto por sí mismo. Y ahí, sin embargo... Pero Melanie Aman lo vería de otra manera. Todavía no he visto la entrevista con Ben, pero solo he visto algunos fragmentos. Probablemente ella sí cree que tiene que contextualizarlo. Y también lo defendió, con eso obviamente se desenmascaró por completo. Pero bueno. Pero para Ben, súper. También entonces, por supuesto, se va a volver viral cuando muchísima gente comente debajo. Creo que con la entrevista de Ben Hoke, no conozco las cifras exactas, pero seguramente se habrá ganado fácil sus 300, 400, 500 mil euros con las vistas, especialmente si el tiempo de visualización también fue tan alto. Creo que la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Ellos creen que lo están cancelando de manera tan histérica, pero en realidad lo están convirtiendo en un gigante. Va a ganar cientos de miles de seguidores y probablemente sí, en muy poco tiempo se va a convertir en multimillonario. Podemos alegrarnos por él. Absolutamente. Porque creo que la autenticidad es magnética. Cuando defiendes algo, eso es magnético. La gente también quiere eso. Y ahí tienes que ser un poco, sí, resiliente, mantenerte firme en tu opinión. Al final eso siempre es recompensado. La primera entrevista que hice fue con Daniele Ganser. Eso fue hace 1 año y medio. Antes era soldado del sistema. Trabajé durante años en una aseguradora, en la Münchner Rück. Luego, durante años, fui profesor con plaza fija. Y luego en algún momento pensé, oye, de alguna manera esto no encaja realmente, pero nunca me atreví a dar la cara frente a la cámara. Esa siempre fue mi barrera. Y luego mencioné la conversación con Daniele Ganser de alguna manera en la sección de comentarios. Antes solo grababa cosas sin mostrar mi cara, o sea, sin mi rostro, pero solo comentaba con mi voz. Y luego pensé, sí, pero ahora tengo que hacerme visible, así que lo escribí de alguna manera en esas publicaciones. Y luego, de todas partes, de personas que ni siquiera conocía, me decían, oye, Simo, si haces eso, vas a destruir tu carrera antes de siquiera empezarla. O periodistas de tercer nivel que se pusieron en contacto. De ninguna manera. Ese tipo es tan astuto, te va a dejar por los suelos. ¿Quién? ¿El Daniele Ganser? El Daniele Ganser. Y pensé, no, en realidad ya leí sus libros. Conozco a ese tipo al derecho y al revés. Simplemente voy a tener una conversación de corazón a corazón. ¿Qué tiene de malo eso? 1.700.000 vistas tiene la conversación, ¿no? La gente lo siente del otro lado, si estás actuando o si realmente lo dices en serio. En esa conversación con Beatriz von Storch quedó claro en muchos momentos, no sé si toda la AfD piensa igual, que al final son sionistas hardcore. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, Beatriz von Storch la conozco bien, digamos que para ese tema ya está mucho más fría, si se me permite decirlo así. Sin duda es una gran defensora del Estado de Israel y del sionismo. Ella misma se consideraría católica, es católica tradicional, pero si se me permite decirlo desde la distancia, sí lo es. Lo que me han estado preguntando en los últimos meses es que, dejando de lado a Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich, tenemos que el 80% de la población en Israel apoya estas barbaridades. Entonces, ¿cómo puede radicalizarse toda una nación o están traumatizados? ¿Cómo es posible que realmente quieran llegar a la máxima escalada? Bueno, ya lo vimos en Alemania. Ese tipo de cosas suceden de vez en cuando. Esos procesos de radicalización existen.
Y cuando ves que el sur del Líbano está siendo evacuado sistemáticamente, que muchos civiles están siendo asesinados allí, que también se está utilizando una táctica especialmente perversa contra los paramédicos. O sea, hay un ataque a algún objetivo, luego llegan los paramédicos y 10 minutos después vuelven a bombardear para que también los médicos sean alcanzados. Todos estos son incidentes documentados, los médicos que se reportan, los niños con disparos en la cabeza y los ejercicios de tiro al blanco. Todo esto, o sea, estos procesos de radicalización lamentablemente ocurren en el mundo una y otra vez. Y aquí parece que estamos observando un proceso así. A veces tiene miedo de que voces moderadas como la suya también sean apartadas del poder más adelante, porque luego digan, oye, tal vez él también es de alguna manera proárabe y que no es lo suficientemente sionista cuando ya estén en el poder. Porque entonces, naturalmente, llegan al poder esos que solo buscan hacer carrera, que quieren sacar el máximo provecho y que, por supuesto, no quieren tener voces más suaves, más moderadas, voces que unan. Sí, me apartaron. No soy presidente federal, no estoy en el mainstream desde hace 10 años, así que ¿qué más me pueden hacer? Por supuesto, siempre se puede pensar en algo más, pero también soy ciudadano estadounidense, así que creo que eso me da cierta protección. Por eso ya he sentido todas las consecuencias desde hace mucho tiempo, así que bueno, sigamos adelante. Dentro del partido, los verdaderos idealistas, las voces moderadas, nunca logran llegar a la cima. Mire a alguien como Bernie Sanders, que para mí es una voz más moderada en la política estadounidense, pero realmente tampoco logró llegar hasta arriba. Bueno, moderado no es. Sí, él defiende sus convicciones, que en general me parecen muy buenas, las defiende de manera clara. Sí, él tampoco es un político de guerra, es un político social, es socialista, se puede decir, pero muchas cosas que dice son muy razonables. Él ya ha influido mucho en el Partido Demócrata, pero claro, nunca se le permitió llegar hasta arriba, eso es cierto. Bueno, en la AfD eso sigue abierto, pero tenemos a Tino Chrupalla, alguien que representa el equilibrio, la paz y también la política social. El dúo Weidel-Chrupalla funciona muy bien. Eso también está abierto de nuevo, pero ahora veamos la historia como un proceso abierto. Tenemos las empresas tecnológicas, tenemos el COVID, tenemos los cambios en la sociedad, en el sistema mundial que están ocurriendo, pero también siempre hay casualidades y accidentes. Realmente creo que Trump, por ejemplo, en su primer mandato fue un accidente, nadie lo quería. Él fue un factor de perturbación y ahora el sistema se ocupó durante 4 años en mantenerlo a raya. Russiagate y todo eso. Y esos 4 años, por ejemplo, hicieron falta en Ucrania. Hay un video con Lindsey Graham y John McCain frente a oficiales ucranianos en el año 2015, donde dan un discurso, o en 2016. 2017 será nuestro año, será el año de la ofensiva. Ya se había armado a Ucrania en ese entonces y tal vez esta guerra habría estallado antes. Ahora, según la interpretación común, es una guerra de agresión rusa. Eso también fue penado si decías algo diferente. Pero por supuesto esto tiene un trasfondo y por eso siempre ocurren accidentes. Hay la AfD, que hasta ahora se ha mantenido firme ante todas las tentaciones y donde los de carácter débil, los conformistas, los aventureros. El periódico Die Zeit escribió una vez en un subtítulo sobre Jörg Meuthen en 2016 o 2015 que él era un oportunista. En retrospectiva eso fue muy acertado. Siempre ha tenido necesidad de dinero, también tiene muchos hijos que alimentar y así sucesivamente. Sí, que siempre hay esas coincidencias, accidentes. Ahora lo más reciente es que en Irán tenemos historias creíbles de que el servicio secreto israelí quería poner a Ahmadinejad como presidente después de haber asesinado al liderazgo. O sea, una operación de cambio de régimen y que prácticamente reinstalaron a alguien que tal vez les fuera útil. Eso salió completamente mal. Irán no salió mal parado de esta situación. En este momento todavía hay muchas cosas que están en el aire. Un lado está escalando. Ahora estamos escalando en Ucrania, lo cual es sumamente preocupante. Estos ataques en territorio ruso no podrían haberse realizado sin el apoyo de la OTAN. El primer ministro sueco lo ha admitido indirectamente ahora.
Bueno, hay fuerzas que siguen escalando, pero también hay accidentes, hay movimientos en contra. Estamos en una situación abierta. ¿Cree usted que, en lo que respecta al tema de Israel, tal vez dentro de 10 o 20 años miraremos atrás y diremos, oye, en realidad fue una época bastante oscura en nuestra historia? Pero luego, en 10 o 20 años, tal vez se pidan disculpas, pero para entonces el Gran Israel ya se habrá implementado, porque usted mencionó la agenda digital, que en su mayoría está dirigida en su mayor parte por israelíes. Palantir, por ejemplo, es de Peter Thiel. Al final todas son corrientes sionistas. Luego, ¿que todos los ductos energéticos pasarían por el Gran Israel o por esas zonas que estarían mayormente en manos israelíes? Así es, de alguna manera todo estaría en una sola mano. Eso es, tendrías la hegemonía mundial entonces. Todo es teoría de conspiración. También, por ejemplo, que en Gaza se va a construir una gran terminal de contenedores. Teoría de conspiración que hay grandes campos petroleros frente a Gaza. Frente al Líbano también. Y que la defensa avanzada ahora, la nueva, por parte de las fuerzas navales israelíes, casualmente está justo sobre ese campo petrolero. Todo es teoría de conspiración. Bueno, yo me atrevo a hacer pocas especulaciones al respecto. Por supuesto que hay coaliciones, hay constelaciones de poder cuando uno se ocupa del tema del poder. Por supuesto que existen las grandes empresas tecnológicas. Esos son, bueno, las empresas de Trump, por así decirlo, sus amigos, que ahora tienen casi un poder total en los medios estadounidenses. También está el poderoso lobby israelí en Estados Unidos. Quiero decir, AIPAC es el único lobby extranjero que tiene permitido hacer lobby en el Congreso y el Senado. Los estadounidenses normalmente están extremadamente aislados, como antes en la Unión Soviética. O sea, si sospechan que eres un cabildero extranjero, no tienes buenas posibilidades en Washington. Pero esa es la excepción. Entonces, por supuesto que hay fusiones, pero también hay corrientes independientes. Yo también veo que la teoría de One World no es así. Por supuesto que existían esos laboratorios de COVID en Wuhan. Por supuesto que también hubo empresas estadounidenses que subcontrataron trabajo allí, donde tal vez no era posible debido a las regulaciones estadounidenses. Entonces, por un lado hay colaboración, pero por otro lado, China obviamente intenta posicionarse como una potencia mundial. Ahí hay una verdadera rivalidad, también existe un verdadero peligro de conflicto. Entonces, en estructuras oligárquicas, y eso es lo que somos porque lamentablemente la democracia ha sido fuertemente debilitada, en estructuras oligárquicas también hay rivalidades, hay luchas de poder, simplemente se ha trasladado a otro nivel, así que por lo tanto espero que en Medio Oriente podamos volver a un orden pacífico. Pero claro, existe, y eso a menudo se ha tachado de teoría de conspiración, existe por supuesto el proyecto del Gran Israel en algún lugar, en la política. También espero que nos alejemos de esta imagen enemiga del Islam. Por supuesto que hay corrientes muy agresivas en el Islam, pero también las hubo en el cristianismo, y tal vez todavía las haya en el cristianismo, y también las hay en el judaísmo. Las religiones no son el problema, siempre son estructuras de poder concretas las que determinan cómo funciona todo esto. Así que sí veo el peligro de que ahí, o sea, yo lo vería como un peligro que ahí surja un poder dominante. Ese también fue el motivo de esta guerra con Irán. Irán es el único contrapeso geoestratégico que queda después de que Siria fue eliminada, donde ahora, espero, hay un jefe de Estado que realmente fue un terrorista de Al-Qaeda, y donde se sabe que también había buenas conexiones con los occidentales, con la CIA y con los servicios de inteligencia occidentales. Irán es, por así decirlo, realmente un punto clave geoestratégico. Querían eliminarlo también. Y creo que todas estas guerras también estallaron porque este sistema occidental, Estados Unidos, está en un declive económico relativo porque era como una carrera contra el tiempo. Así que ahora tenemos que hacer algo, si no será demasiado tarde. Y en Irán eso salió completamente mal. Y lo que se ve ahora es que en parte ya se está preparando el próximo conflicto por parte de Israel con Turquía. Así que ahora Turquía está en la mira, así que realmente es aterrador. Y solo puedo esperar que vuelva la sensatez y que tal vez también por parte de los políticos europeos vuelva la sensatez, que ya no apoyemos más este proceder.
apoyemos tan incondicionalmente y que consideremos tal vez usar también nuestros medios económicos para que haya paz, que esta anexión del sur del Líbano sea señalada como una violación del derecho internacional y que los países europeos también encontremos respuestas a eso. Creo que en este momento solo el primer ministro español tiene el valor de decirlo así de claro, tal vez uno o dos más en Europa. La verdad casi me parece bien, y no quiero sonar cínico, que de alguna manera Donald Trump esté teniendo dificultades ahora. No es porque me parezca tan buena la administración iraní, sino porque no soy fan de este capitalismo depredador. Y que ahora todos estos de ese llamado eje del mal, como suelen llamarlo, como Netanyahu, Trump, Merz también se ve a sí mismo de alguna manera en ese mismo nivel. Porque al final, cada Estado soberano debería poder defenderse por sí mismo hasta cierto punto, y simplemente no veo voces moderadas. ¿Sabes? Si ves a los demócratas, de alguna manera también estaban un poco decepcionados de que ahora haya una especie de alto al fuego. Ellos estaban aún más ansiosos por la guerra, querían entrar ahí con una escalada aún mayor. Y a veces tengo miedo de que estos locos radicales piensen que la diplomacia convencional no sirve de nada, que tenemos que ir más allá, que simplemente vamos a lanzar una o dos armas nucleares tácticas. Eso puede pasar. Ocasionalmente se ha hablado de la opción Sansón y ahora incluso se ha difundido que Enrique Kissinger quería detener el suministro de armas durante la guerra de Yom Kippur. Enrique Kissinger también es de ascendencia judía de Nuremberg, fue un legendario secretario de Estado de los Estados Unidos, también un cínico, pero también tenía algunos conceptos bastante interesantes. Lo leí cuando tenía 17 años. Enrique Kissinger quería detener el suministro de armas a Israel durante la guerra de Yom Kippur, y entonces aparentemente pusieron un avión con armamento nuclear en una pista de aterrizaje y dijeron: miren, queridos aviones espía estadounidenses, miren hacia allá. Y entonces se reanudó el suministro de armas. Entonces, el peligro de una guerra nuclear está aumentando. Eso puede pasar. De hecho, en el debate interno israelí, eso ya se ha mencionado políticamente. Pero ahora también lo dicen asesores del presidente Putin, tenemos que hacer algo ahora, tal vez incluso con armas nucleares tácticas, porque esta guerra de la OTAN en nuestro territorio, aunque no está declarada, se está llevando a cabo. Esa fue un poco también la estrategia, sin querer hacer demasiadas comparaciones, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente ya eran parte beligerante contra Alemania antes de la declaración de guerra en las aguas. Entonces el peligro de un descarrilamiento está ahí. Esa es, por supuesto, una preocupación que yo también tengo, donde, sin embargo, tenemos que tener un poco o incluso mucha fe en Dios. No está en mis manos, no puedo hacer nada y puedo hacer algo donde realmente tengo influencia y puede ser que realmente un loco llegue y encienda algo así. Y los sauditas también están provocando, los kuwaitíes también están provocando. De alguna manera todos quieren la máxima escalada allá en Medio Oriente, aunque sean vecinos. Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si supongamos hubiera corrientes liberal democráticas en Irán y el país prosperara? Eso sería como la peor pesadilla para todos los países de alrededor, porque simplemente temen a un Irán fuerte. Sí, correcto. Y quiero decir, si lo piensas, Irán es realmente el primer país donde estos regímenes de sanciones máximas se han probado desde finales de los años 70, desde la revolución. Ahí es donde Estados Unidos afiló sus armas de sanciones. ¿Y qué pasaría con ese país? Siempre se habla de cambio a través del comercio y de la apertura. Entonces, Irán se ha mantenido y modernizado a pesar de todas estas sanciones. Quiero decir, la prohibición del velo cayó hace unos meses, ya no se aplica. Si miras las calles, bueno, yo no estuve ahí, pero ves grabaciones, es un país moderno, en muchos aspectos es más moderno que Arabia Saudita. Hay derechos para las minorías religiosas. Hay algunos diputados cristianos en el Parlamento, también diputados judíos, 1 o 2, pero al menos eso. Arabia Saudita no tiene eso. Israel no tiene derechos para otras minorías religiosas. Entonces ahora imagina que todas esas sanciones no existieran. Irán sería, por supuesto, un país súper rico. Preséntenos brevemente este mundo multipolar del que usted también habla a menudo. Hace un momento mencionamos el gran Israel en 10 o 20 años, luego tal vez la gran América, después quizá de alguna manera la gran Rusia, luego quizá de alguna manera la gran China y...
Justo ahora el mundo se está dividiendo. Sí, es el juego final del mundo. Y en Well System Crash yo veía como lo más probable un mundo bipolar, es decir, un bloque chino y un bloque estadounidense. Europa está profundamente dentro del bloque estadounidense, es la zona de avanzada, es glacis, es colonia, ha sido degradada a una posición inferior, se puede controlar bien, se puede enfrentar a unos contra otros, es una táctica clásica de dominación. O sea, un bloque estadounidense, hemisferio occidental, más Europa, más algunos aliados, un bloque chino, más algunos subcentros que también en algún lugar. Rusia, por supuesto, como un país soberano, pero no una superpotencia, tal vez Turquía, tal vez Israel, tal vez Irán. India, o sea, pero dos grandes polos de gravedad en el mundo. Eso es lo más probable que veo ahora. Y entonces uno tiene, o al menos ese era el escenario que yo planteé en 2019, entonces se tiene una guerra fría, una nueva guerra fría, pero también con guerras por poder, con una competencia de sistemas, el sistema estadounidense, el sistema chino y algunos países no alineados. Y mi esperanza para Alemania siempre sería que nos hubiéramos posicionado en algún lugar en el medio, también Europa, pero aquí nadie quiere eso. Nos dejamos arrastrar profundamente a las guerras de Estados Unidos, a las guerras de Israel, y eso no es bueno para nuestro país. Aquí en Alemania, ¿qué ha calculado usted para sí mismo, más bien en los próximos 1 o 2 años, o muy pronto, a qué deberíamos prepararnos? No doy nada por sentado y en la bolsa tampoco. Siempre tengo que calcular las oportunidades y los riesgos. Cuando dices con Bitcoin esto y aquello, por ejemplo, con Bitcoin yo no sabría cuáles son los riesgos, pero entonces desarrollaste una comprensión de cómo se mueve el precio y compraste más en el momento adecuado. Pero como inversionista tengo que decir, ok, ¿qué puedo saber y qué no puedo saber? No sé cuándo va a explotar ni si va a explotar. Tengo mis planes de emergencia por si explota y lamentablemente veo que con los ataques con drones que apoyamos profundamente dentro de Rusia, hace unos años hubo una negativa clara de enviar misiles Taurus también por parte de Scholz, lo cual me pareció excelente. Lo que me pareció impactante en ese entonces fue que en el canal infantil presentaron los misiles Taurus como caricaturas con caras de niños, o sea, querían acercar a los niños a los Taurus. Digo, ¿en qué estamos pensando? Bueno, pero Scholz no quería eso, pero ahora tenemos los Taurus por la puerta trasera con estos ataques con drones. Ayudamos a la producción de drones ucranianos, tal vez también fabricamos nuestros propios drones, damos las coordenadas de los objetivos, ayudamos con el control, todo eso. O sea, es una guerra por poder en toda regla. Así que el riesgo de que explote algo en Europa está aumentando. Ahora he vuelto a abastecer mis reservas de alimentos y por lo demás lo tomo con confianza en Dios y tranquilidad. ¿Qué más puedo hacer? Ahí acaba de mencionar de pasada esa confianza en Dios que uno también suelta un poco, porque de todos modos no se puede planear todo completamente. Nosotros, los alemanes, somos muy buenos para planearlo todo. Esa mentalidad de seguro total, siempre una póliza más, pero esa confianza en Dios, el decir en cierto punto, ya hice mi parte y ahora ya no está en mis manos. Creo que esa es la verdadera superpotencia hoy en día. Se necesita. Y justo nosotros, los alemanes, hay estudios de gestión sobre la conciencia de riesgo. Somos de los más reacios al riesgo en el mundo. Queremos tener todo bajo control, lo cual también tiene sus ventajas. Entonces el sistema alemán fue, como dije, desde 1850 hasta 1990, con algunas interrupciones. Teníamos un sistema económico muy orientado al rendimiento, pero social. Regulamos muchas cosas, pero un sistema del que podíamos estar orgullosos, que también era mejor, es el capitalismo financiero anglosajón. Eso está en gran parte destruido. Y nosotros, los alemanes, tenemos esta aversión al riesgo, como se dice en la investigación financiera del comportamiento, aversión al riesgo. Pero vivimos en un mundo de alto riesgo y tenemos que aprender a lidiar con eso, aprender a manejarlo así. O vivir, ¿sí? Usted se describió antes como cristiano. ¿Cómo vive eso en su práctica? Yo leo la Biblia, medito, yo reflexiono sobre eso. Esa es mi tradición también de mi familia, hablar con Dios. Y para mí eso es la Biblia. Ese es el vehículo para entender a Dios, para entender la palabra de Dios.
El cristianismo también lo veo como una religión del amor, eso no lo veo en las otras religiones de origen. En esa medida, tampoco en las monoteístas, o sea, en el Islam o también en el judaísmo, al menos en mi opinión. No soy teólogo, interpretación, yo rezo a Dios. Y yo mantengo un diálogo con Dios. Siempre digo, si sabes quién está por encima de ti, entonces no tienes que preocuparte aquí y ahora. Y encuentro la mística espiritual en todas las religiones del mundo, simplemente la encuentro grandiosa, ¿sabe? Cuando estoy en España, me siento en una iglesia. Cuando estoy en algún lugar, viví muchos años en Estados Unidos, en Nueva York, ahí me sentaba muy seguido en la sinagoga, en una mezquita. Para mí, esos son lugares de Dios, realmente no hago ninguna diferencia. Y eso, como usted ya lo esbozó brevemente antes, toda la división al final viene de personas que quieren ejercer poder, ¿sí? Y creo que si uno observa el Islam, rezar 5 veces al día, usted mencionó antes estos rituales de atención plena y gratitud, esa es una práctica hermosa, que también se puede vivir en otras religiones. Pero lo importante es que tengas algo en tu vida diaria donde puedas calmar tu sistema nervioso por un momento y realmente estar en el aquí y ahora. Saber que allá afuera hay una fuerza espiritual más grande que tú, porque si no, andas por el mundo, ¿cómo decirlo? Casi como esquizofrénico, creyendo que todo gira en torno a ti. No eres nada importante, en unos años ya no estarás, así es. Y eso. Y saber eso, mire, yo estuve 7 años con una católica y nunca discutimos ni una sola vez sobre religión, porque teníamos los mismos valores, teníamos la misma madurez emocional y de alguna manera caminábamos en la misma dirección con la misma brújula. Y yo creo que todo lo demás, también creo que el Islam político no pertenece a Alemania. Cualquiera que quiera imponer algo que te diga esto está bien y esto no está bien, eso ya viene de una necesidad interna. Si yo estoy arraigado en mi fe, entonces no tengo que convertir a nadie, simplemente lo soy. Esa es la mejor forma de irradiar algo. Y ya que estamos en ese punto, usted tiene 3 hijos. ¿Qué le han enseñado sus hijos sobre la vida más que cualquier libro de negocios? Me han enseñado, yo amo a mis hijos con todo mi corazón, tal vez, o sea, me he entregado muchísimo. Ahora tengo 3 hijos de 2 mujeres. Estoy separado de las madres, pero me he entregado muchísimo por mis hijos. Mi hijo menor tiene 10 años y como hombre de negocios, esa es quizá la idea, la mayor lección. Y he pasado momentos hermosos con él. Justo acabo de remar con el más pequeño en el Mosela durante 1 día y medio, unas vacaciones súper sencillas, las vacaciones más bonitas que uno pueda imaginar. Me enseñaron que las posibilidades de influir y de lograr lo que uno se propone son muy limitadas. Al final uno tiene que saber soltar también eso. Me parece muy fuerte, de hecho, acabo de tener piel de gallina. Tengo una hija de 4 años y cuando estoy con ella siempre trato de estar en el aquí y ahora. El mundo desaparece, ¿verdad? Entonces el mundo desaparece. Es mágico cuando simplemente creemos que sabemos mucho y que tenemos que hacer algo, pero a veces solo hay que escuchar. Los niños llevan tanta sabiduría dentro de sí, cuando uno simplemente los escucha, se da cuenta de lo racional que uno va por el mundo. Ellos son nuestros mayores maestros. Sí. Señorote, para concluir, 3 recomendaciones muy concretas para obtener claridad y soberanía en este mundo tan agitado, caótico y fragmentado, sin volverse loco allá afuera. Eso no es tan fácil. Entonces, ya hablamos de una cosa, debe haber una base, la fe ayuda. Quien diga ahora que no puede con la religión, hay muchas personas que dicen que son personas racionales. Bueno, entonces mira a los estoicos. Marco Aurelio, Séneca, increíble. Ellos también vivieron en una época muy turbulenta. Lo que escribieron eran tipos muy racionales. Eso no era fe en el sentido clásico. Bueno, eso era una cosa. Los segundos son las rutinas. Rutinas. Y rutinas de gratitud, naturaleza. Bueno, tengo el lujo, por supuesto, de ser financieramente independiente y puedo organizar mi tiempo de manera diferente, aunque mis empresas todavía me ocupan bastante, realmente tomarme el tiempo y planearlo de manera fija, ya sea para hacer ejercicio, para reflexionar, para meditar, para la gratitud, como sea. Lo tercero es 3 pistas. La tercera, diría yo, es crear tu propio entorno social, también alejarte de personas que te hacen daño, que esparcen mala energía. Eso me cuesta mucho como Libra.
siempre intento equilibrar, siempre trato de mantener la conexión, tal vez intento arreglarlo de alguna manera. Muchas veces no se puede. De verdad puedes intentarlo, pero cuando te das cuenta de que no te lleva a ningún lado, y eso es justo lo que experimentas en la resistencia. Especialmente durante el COVID, muchos lo vivieron, que luego hubo divisiones en las familias que intentaron discutir. En estos tiempos no siempre es posible el diálogo, entonces también tienes que poder retirarte y decir, está bien, me concentro en las personas que quieren lo mejor para mí y a quienes yo también les deseo lo mejor. Eso me parece muy importante para todos los espectadores allá afuera. Realmente escuchen la conversación varias veces. A menudo uno se da cuenta de que también hay que ajustar un poco su brújula de valores dependiendo de dónde se encuentre en la vida. Siempre me sorprendo mucho cuando hablo con estos de la AfD. ¿Puedo decir simpatizantes de la AfD? Simpatizante. Exacto. Qué moderados son en realidad, o incluso súper o realmente humanos, y qué normales, qué conservadores son en muchos aspectos de la vida. Mientras que en otros aspectos de la vida hacen esas contorsiones mentales y verbales, de verdad es un honor absoluto hablar con ellos. Realmente tenemos que hacerlo mucho más seguido. De verdad encuentro sus opiniones muy refrescantes, conservadoras, normales, simplemente humanas y sí, voy a escuchar la conversación una segunda y tercera vez. Eso también aplica para nuestros espectadores. Tampoco quiero clasificarlo mucho, simplemente vayan, dejen que su mente trabaje un poco, su inteligencia, e intenten cuestionar críticamente todos estos argumentos que hoy resumimos de nuevo, y simplemente sí, traten de ponerlo en perspectiva para ustedes mismos. Súper importante. Y sí, muchísimas gracias por la conversación, y a usted, a su familia y a sus hijos les deseo realmente solo lo mejor. Eso también se lo deseo a usted. Muchas gracias. Y aquí tenemos un ritual, al final siempre nos abrazamos. Sí, las conversaciones de corazón a corazón también necesitan un abrazo. Absolutamente. Gracias. Gracias.